La mayoría de entrenadores diseñan una tarea para un solo objetivo. Y es por esto que hoy te voy a enseñar una tarea real. Situaciones de partido reducido, con las que entreno tres objetivos distintos al mismo tiempo, sin volver loco al jugador. Y no lo hago cambiando la tarea, sino cambiando qué observo y cómo lo observo. Porque si necesitas una tarea distinta para cada objetivo, pues tienes un problema. Antes de explicarte cómo funciona la tarea, me gustaría que te quedes con una idea clara. Esta tarea no es una tarea para copiar y pegar en tus sesiones. Es un ejemplo para que entiendas cómo encajar una tarea en tu contexto y cómo fomentar unas situaciones o otras según lo que quieras entrenar. Dicho esto, vamos con la tarea. Lo primero que hay que dejar claro es el contexto en el que utilizo esta tarea. Esta tarea, como veis, hay muy pocos jugadores que participan. Únicamente son 12 jugadores más 2 porteros, por lo que es una tarea que yo personalmente he utilizado en un contexto en el que con los distintos miembros del cuerpo técnico dividimos al grupo en dos subgrupos. Es decir, una parte de la plantilla trabaja con una parte del cuerpo técnico una situación y otra parte de la plantilla con otra parte del cuerpo técnico. En este ejemplo, con mi caso y varias personas más, trabajamos esta tarea que vais a ver ahora. Lo que busco es un contexto reducido, un contexto muy específico, donde el jugador tenga que tomar constantes decisiones y donde se van a dar las situaciones que ahora veremos a continuación. Con esta tarea pretendo que se den tres objetivos muy claros. El primero es que se den situaciones de uno contra uno. El segundo objetivo es que se generen situaciones y que se fomente la defensa de área. También enfatizaremos en la ocupación de espacios a nivel ofensivo. Y por último, el tercer objetivo es enfatizar en la toma de decisión del jugador, sobre todo en contextos reales de partido, en situaciones reales de partido. Vemos un contexto en el que hay pocos jugadores, en el que hay pocas ayudas que te puedan generar esos ajustes defensivos y donde la toma de decisión del jugador va a ser clave para el desarrollo de la tarea. A partir de ese contexto, la tarea se organiza de esta forma. Jugamos situaciones de partido, 5 contra 5, rojo contra azul, más 2 comodines, jugadores amarillos. Hay dos porterías y un portero ubicado en cada una de ellas. El espacio es medio campo, como estáis viendo, donde trazaremos una línea paralela de color blanco en cada vértice del área y una línea diagonal de color azul que empieza en el palo en cada palo de la portería y que avanza hasta un 70% del campo. Dentro de ese espacio, la tarea se va a dividir en una zona central donde se va a desarrollar prácticamente todo el juego de la tarea, se va a desarrollar todos los objetivos que queremos y por otro lado se va a dividir también en la zona diagonal, donde están ubicados los comodines en esta franja, en este triángulo, cada uno en un costado. Las consignas de la tarea son las siguientes. El equipo rojo siempre va a iniciar cada vez que el balón salga, bien salga fuera, bien salga por la zona lateral, siempre va a iniciar el equipo rojo. Los comodines solo pueden jugar en sus diagonales, es decir, jugador comodín juega en esta diagonal, jugador comodín juega en esta diagonal. Más tarde explicaremos por qué de rojos hacia azules el comodín tiene el espacio del área para ocupar y de azul hacia rojo no puede ocupar ese espacio del área, ese último tercio del campo. El equipo sin balón puede salir fuera cuando el balón le llega a comodines. Cuando el balón le llega a comodín, cuando el balón le llega, en este caso, a extremos, que es lo que estamos simulando en esta tarea. Un jugador del equipo defensor, en este caso azul, cuando azul tenga el balón serán rojos. Solo un único jugador puede salir a hacer la ayuda. Con esto fomentamos las situaciones de uno contra uno. Con balón, ningún jugador del equipo rojo, ningún jugador del equipo azul cuando lo tengan. Con balón, ningún jugador puede salir fuera de la zona delimitada. Ningún jugador puede salir a la diagonal del comodín. Únicamente puede salir un azul, que no tiene por qué ser siempre el mismo, o en situación de giro saldrá otro azul. Además, el equipo rojo está obligado a jugar mínimo con un comodín, mínimo con uno de los extremos para poder hacer gol. Es obligatorio. Si el equipo azul roba, no tiene ninguna consigna. Si el equipo azul roba, tiene que hacer gol en la portería, como digo, sin ninguna consigna. Dicho esto, se puede apoyar en los comodines para generar situaciones que luego veremos más adelante o simplemente para mantener la posesión. Trabajaremos varias series a determinar por el cuerpo técnico para que ambos equipos se adecúen al contexto que vamos a requerirles.
Si este tipo de tareas y esta forma de analizarlas te aporta, te aconsejo que te suscribas al canal porque este es exactamente una de las piezas de contenido que voy a ir subiendo al canal. Además, tienes también mi Instagram, tanto Víctor.Sanz como Antes del Gol, donde puedes ver contenido diario sobre fútbol y donde te vas a enriquecer como entrenador. Ahora sí, vamos a ver cómo esta tarea me permite entrenar los 3 objetivos que hemos mencionado anteriormente. Como os decía antes, en esta tarea enfatizo en 3 objetivos muy claros. Fomentar situaciones de 1 contra 1. Generar y defender situaciones de área. También enfatizaremos en cómo ocupar los espacios a nivel ofensivo. Y por último, provocar situaciones de toma de decisión en cada jugador. Siempre teniendo en cuenta la igualdad de la que estamos presentes. Entrando con el primer objetivo, que son fomentar las situaciones de 1 contra 1, generalmente con los comodines, me gustaría indicaros que estas situaciones van a aparecer muchas veces en la zona central. ¿Por qué? Porque somos 5 contra 5 y por lo tanto nos emparejamos 1 a 1. En este contexto se dan situaciones de 1 contra 1 constantemente mientras que se juegue en el carril central. Cuando se juega en los carriles exteriores, cuando se juega con los comodines, tenemos situaciones de 1 contra 1 cuando uno de los laterales sale a hacer la ayuda. ¿Qué busco? ¿Qué busco para generar estas situaciones de 1 contra 1? Lo que busco es que el jugador interprete cómo superar esa situación de 1 contra 1. Cómo superar esa situación de 1 contra 1. Bien a partir de su calidad individual y superar a su par, o bien porque identifica que en el carril central se generan nuevas ventajas y puede jugar con el 6 o con el 10 y a partir de ahí Azul se ajusta y podemos llegar a girar y a partir de ahí generar otra nueva situación. ¿En qué me fijo? ¿Qué observo de cada jugador? Observo que siempre los comodines estén preparados para recibir en una situación de 1 contra 1, que estén bien orientados a nivel corporal, para siempre cuando el balón les llega a los comodines saber cómo encarar, cuándo generar cada situación para ayudar al equipo. Observo también cómo y a dónde va ese primer control. Insisto en que el primer control del jugador de banda, insisto en que el primer control del extremo siempre vaya hacia adelante, porque creo que la actitud de encarar siempre debe estar. Y cuando no consigues encarar, no consigues superar, ya puedes buscar el giro mediante ventajas que se van surgiendo a través del juego. Y además también me fijo mucho en el par que sale a hacer la ayuda, porque puede ser un lateral, que es lo que estamos simulando, o podemos simular también la ayuda de un interior que le llega el balón a un extremo frente a un lateral que no existe porque somos 5 jugadores y que aquel supuesto interior va a hacer la ayuda para generar una superioridad que ahora no existe frente a ese extremo. El segundo objetivo es la defensa de área. ¿Dónde se van a dar estas situaciones? Principalmente en 2 escenarios. El primero es tras la recepción del comodín por parte del equipo rojo. Es decir, 6 juega con comodín y ahí se produce o bien una situación de igualdad de área o bien una situación de área en superioridad +1 por parte de rojos. Ahí decide el lateral de azul. En caso de salirle, rojo tendrá una superioridad de +1 en esta situación de área. Que el lateral azul decide no salir al comodín y prefiere ser defensor de área, defender ese tipo de situación, ahí se da una situación de igualdad dentro del área, donde el comodín también tiene la libertad de seguir conduciendo y a partir de ahí finalizar y hacer gol. El segundo escenario aparece cuando el equipo azul roba. Ponemos que el equipo azul ha robado. Generalmente el equipo azul cuando tiene poco tiempo la posesión, o sea, te habrá pasado también en tu equipo, cuando tu equipo tiene pocas veces la posesión, cuando tiene poco tiempo la pelota, pero en realidad necesita tenerla, cuando la recupera siempre quiere progresar lo más rápido posible. En este caso, azul tiende a hacer eso. Cuando azul roba, suele jugar a los comodines y a partir de ahí se genera una situación de área en la otra portería, donde como comodín tiene esta limitación, como la diagonal corta en esta zona, comodín no puede conducir y generar una situación de o bien de disparo o bien de pase a última línea. Comodín tiene que generar la situación de centro al área porque está en esta zona limitada. ¿Qué situación provoca esto? Que haya, como digo antes, una igualdad por parte de azul frente a rojo,
o en el caso de que un jugador rojo haya decidido salir para molestar esa situación, para interceptar esa situación de centro. Azul tiene un +1 en el área, que rojo tiene que identificar cómo defenderlo. ¿Qué busco en esta situación? En esta situación busco que la identificación por parte de rojos y la mejora de conceptos micros a nivel de centro lateral, a nivel de defensa de área, se vean en esta tarea, como por ejemplo pueden ser los perfiles, como puede ser la orientación corporal cuando tienes una marca, la referencia a esa propia marca, y a nivel ofensivo enfatizamos siempre en la ocupación de los espacios, como a nivel ofensivo ocupas el espacio dentro del área. ¿Qué observamos siempre en esta situación? En esta situación lo más observable es la distancia que puedan guardar cada uno de los defensores, cómo van a marcar cada uno de los defensores, si van a marcar a su par, si van a guardar, por ejemplo, un marcaje a la zona para estar más protegidos en ese carril central, cómo mi equipo puede defender y protegerse en ese carril central. Y, como decía antes, la ocupación de espacios a nivel ofensivo por parte de azul, así como el timing y la ejecución del centro por parte del comodín. El tercer y último objetivo es la toma de decisiones. ¿Dónde aparece? La toma de decisiones aparece constantemente en el carril central. Os lo he comentado antes, aparece constantemente en el carril central. ¿Por qué? Porque al haber una igualdad por parte del carril central, vemos aquí un 5 contra 5, se producen generalmente estas situaciones de 5 contra 5, donde el jugador tiene que decidir dónde generar la ventaja o, si por el contrario, jugar fuera y a partir de ahí generar situaciones de incertidumbre por parte del equipo azul. Rojo tiene que decidir si optar por un descenso del 9 y que el central, el 4, decida si salir o no. Decisión por parte de azul, toma decisiones. Tiene que decidir si por lo contrario estirar y crear ese espacio, como comentamos alguna vez, de aislar los duelos para que se aísle este duelo de 5 contra 6 en todo este espacio. Son decisiones constantes que aparecen en esta tarea. ¿Qué buscamos en esta tarea? Que el jugador entienda el contexto y entienda cuándo tiene que, por ejemplo, el 5 salir en caso de que el balón vaya fuera, cuándo tiene que entender si salir fuera o, por el contrario, resguardarse para la situación de área. Ahí tienen que entenderlo los jugadores. Si por el contrario, resguardarse para que este hombre no quede liberado. ¿Por qué? Porque si el 5 sale, lo hemos comentado antes, hay un +1 dentro del área por parte de rojos, una desigualdad por parte de azul, y a partir de ahí comodín puede jugar pase y hacer gol el equipo rojo. Ahí tiene que decidir el lateral, tiene que decidir si salirle o, si por el contrario, quedarse resguardado en el carril central y que sea amarillo el comodín quien decida a su vez qué hacer. Si sacar centro para la situación de igualdad dentro del área o, si por el contrario, conducir y, como decía antes, terminar la jugada y haciendo gol. ¿Qué más decisiones aparecen en este sentido? Si lateral sale a tapar el 1 contra 1, a ayudar el 1 contra 1 frente al comodín, el comodín tiene que decidir si regatearle, si superar el duelo mediante su calidad individual, lo comentábamos antes, si por ejemplo superar a su par y sacar centro, o si por el contrario identificar que ahora se produce una ventaja en el carril central y optar, lo comentábamos antes también, por un giro. Azul se ajusta, giramos situación y a azul no le da tiempo a bascular. Amarillo gana metros, amarillo gana situación de profundidad, pase al área y gol por parte de 9. Estas son las situaciones que el jugador tiene que decidir. He puesto un ejemplo, hay 1000 situaciones más. ¿Qué observo? ¿Qué observamos en este tipo de situaciones? Principalmente observamos tres cosas. 1. Que la capacidad de adaptar la acción al entorno sea positiva, que sea capaz de cambiar su acción en base al contexto y que la decisión, la ejecución sea rápida y a su vez que sea efectiva para que su equipo pueda generar ventajas y hacer goles. Para finalizar, te dejo una secuencia real de la tarea en juego. Como ves, esta tarea no tiene un único objetivo. En función de cómo la utilices y que observes, hemos visto situaciones de 1 contra 1, defensa de área, puedes entrenar distintas situaciones, como por ejemplo hemos comentado, situaciones de 1 contra 1, situaciones de defensa de área y cómo ocupar el espacio a nivel ofensivo, y situaciones de
constantemente cómo el jugador tiene que decidir y cuándo tiene que decidir y a qué velocidad tiene que decidir para generar ventajas a su equipo. Así que, si este tipo de tarea y la forma en que la analizamos te resuena, si te aporta, suscríbete al canal porque, como te decía al principio, esta pieza de contenido va a ser una de las varias que vamos a subir a este canal. También puedes seguirme en mi Instagram personal, victor.sanz, o mi Instagram de Antes del Gol, donde estamos subiendo contenido diario de fútbol y donde seguro que vas a aprender y a mejorar como entrenador. Déjame en comentarios qué te ha parecido la tarea, qué variantes introducirías tú en tu sesión y sobre todo, qué tarea o qué tipo de tarea te gustaría que analicemos en el próximo vídeo.